Génesis capítulo 2, versículo 21 en adelante. Génesis capítulo 2, verso 21 en adelante. Dice la palabra: entonces Jehová Dios, no es desde el 21, desde el 15, 2 desde el 15. Dice la escritura: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Den un aplauso al Señor. Quiero en esta noche que podamos concluir con el pensamiento que el Señor ha colocado en nuestro corazón. El tema que tenemos es aprender a caminar con Dios. Yo necesito aprender a caminar con Dios. Para aprender a caminar con Dios, lo primero que debemos hacer es desprender los ritmos acelerados de este mundo y mirar el plano original. Dios no creó a Adán para que fuera un simple trabajador en su tierra. Lo creó para ser su compañero de caminata. En el Edén, antes de que entrara el pecado, Adán experimentó la forma más pura de comunión con el Creador. Y como estamos queriendo aprender a caminar con Dios, este diseño original, por lo menos en esta enseñanza, nos muestra tres cosas en la experiencia de Adán. Lo primero es que Adán aprendió a ser transparente con el Señor. Y este fue en el punto donde nos quedamos con la introducción el viernes pasado. Caminar con Dios requiere una atmósfera de transparencia total. Y hemos venido trabajando en eso. Debemos aprender a ser más transparentes con el Señor. La Biblia dice que nosotros debemos entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. Ese entrar confiadamente significa que uno ha podido lograr confianza en Dios, que no trae máscaras,
que no trae un disfraz y que uno sabe el privilegio que uno tiene de venir delante de Él. Pero con ese privilegio delante del Señor, de estar delante del Señor, somos completamente conscientes que Él nos conoce a profundidad, sabe en totalidad quiénes somos. Aún nuestros pensamientos no han venido a nuestra mente, Él ya sabe qué vamos a pensar según la Escritura. Pero siendo así, la comunión requiere transparencia, porque Dios es nuestro Padre, pero en la comunión que desarrollamos, la desarrollamos con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona que nos ayuda todos los días. La comunión con el Espíritu Santo requiere eso, la confiabilidad, la confianza, en la cual nosotros nos acercamos para hablar con Él, y donde sabemos que tenemos la posibilidad de encontrarle. A veces nos encontramos buscándole y orando para buscarle, y pareciera que como que no le pudiéramos encontrar, porque nuestra vida a veces no cambia de la manera que nosotros queremos que cambie, o que otros exigen que nosotros cambiemos. A veces venimos por respuestas a nuestras necesidades, establecemos nuestras peticiones, y venir a tener comunión con Dios, a veces esperamos esas dádivas de Dios. Pero cuando las cosas toman tiempo para llegar, las respuestas no vienen en el momento que nosotros esperamos o creemos debieran llegar. Entonces nuestra vida como que pierde el aliento para acercarnos más a Dios. Y Dios puede hacerlo todo. ¿Cuántos saben eso? Dios puede hacerlo todo. Pero hay una manera en la cual Dios trata con cada persona de una manera individual, y va haciendo con nosotros conforme Él sabe que debe hacer. Porque Él sabe de dónde venimos, qué hacemos y a dónde vamos. Sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Sabe que nos hace falta. Y a veces nosotros concentramos nuestros faltantes en cosas, y a veces también en sensaciones. Queremos paz, queremos tranquilidad, queremos armonía. Pero a veces la realidad no marca todo este cuadro fundamental de lo cual nosotros esperamos. Y entonces uno pudiera decir, entonces Dios no me oyó, o yo estoy perdiendo el tiempo en acercarme a Dios, como muchos en alguna parte han pensado así y han dejado de estar con Cristo y con la iglesia. Entrar confiadamente significa que vamos estableciendo una relación dinámica con Dios, que sabemos que Él lo puede todo y lo hace todo, pero que tomará el tiempo que Él requiera para llevar a cabo en nosotros lo que a nosotros nos hace falta. Es una tarea de aprendizaje. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el tema es: yo necesito aprender a caminar con Dios. Aprender a caminar con Dios. En esta primera sección hemos tomado el ejemplo de Adán, porque en la historia de la vida humana, el primero que se relaciona con Dios es Adán. Adán tiene la virtud de hablar con Dios, de oírlo, de convivir con Él en el Edén, de saber cuando Él estaba en el medio del Edén, a qué horas llegaba, cómo se paseaba. Es toda una bendición. Caminar con Dios requiere una atmósfera de transparencia total. Segundo, caminar con Dios es una rutina diaria de intimidad,
voluntaria. Esa rutina diaria tiene que ver con hábito. Pero esa palabra de intimidad voluntaria significa que somos intencionales. Que Dios espera nuestra intencionalidad. Y no la intencionalidad intermitente que a veces nosotros manifestamos, sino una intencionalidad continua, diaria, de saber que no estás solo, de saber que no te administras sola, de saber que Dios está ahí, que no le puedes ver con tus ojos físicos, quizás no le puedes palpar con tus manos, pero el Dios de la Escritura se deja sentir. ¿Cuántos dicen amén? Él se deja sentir. El Dios de la Escritura se deja percibir de nuestra forma natural de percepción. Usted puede percibir a Dios. Pero ¿cómo lo percibes si estás en otras cosas? La intencionalidad o la rutina voluntaria significa que usted va a tomar tiempo para Él. Y tomar tiempo para Él no es salirte de todas las cosas para encerrarte en algún lugar solo para estar con Él, aunque lo podemos y debemos hacer también. Sino es saber que Él está ahí presente en cada momento, en cada instante de la vida, en cada función en la cual nosotros nos encontramos, sea en nuestro trabajo, sea en nuestra convivencia, sea en nuestro andar día a día. Su presencia está ahí. Yo venía en un proceso de oración y nosotros los pastores, en la experiencia que tenemos, hemos aprendido que la oración es el arma más poderosa que tenemos. Y cuando vemos la historia de hombres que han sido usados por Dios de una manera interesante en las naciones de la tierra y revisamos sus biografías, algunos dicen que oraban 8, 10, 4, 6 horas diarias. Y entonces el ideal, o una de los ideales o de retos que tenemos nosotros los ministros es cómo aumentamos nuestra capacidad en cantidad de oración. Y entonces se nos vuelve como una meta. Y cuando enseñamos a otros pastores y guiamos a otros pastores y hablamos del crecimiento de la iglesia y el desarrollo de la vida ministerial, hablamos de la oración. Y la oración en su amplia dimensión. Y es cierto, si usted dedica mucho más tiempo a orar, mucho más bendecida es su vida. Mucho más bendecido es usted. Si sale de la rutina de esa oración de un minuto solo para dar gracias por el pan de la mañana, del mediodía, de la tarde, de la media mañana, de la media tarde, algunos de la medianoche y otros no pueden quitarse la comida de la boca. Si sales de ahí y avanzas un poco más en tiempo de oración, ganas. ¿Cuántos dicen amén? Ganas. Si aprendes a tomar una disciplina de oración en la mañana y apartarte una media hora, una hora diaria, ganas. ¿Cuántos dicen amén?
Si logras vencer la rutina de 1 hora y vas a 2 horas diarias de oración, ganas. ¿Cuántos dicen amén? Si todos nosotros por lo menos hiciéramos disciplina diaria de tener 1 hora de oración, todos los miembros de la iglesia, la gloria de Dios se derramaría en cada culto. ¿Cuántos dicen amén? Pasa que a muchos no les alcanza el tiempo para orar. Hay universidad, hay escuela, hay colegio, hay esposo, hay esposa, hay trabajo, hay empleados, hay compras, hay ventas, hay televisión, hay redes sociales, ahora hay fútbol. Amén. Y entonces estas cosas a veces nos impiden tener más tiempo de oración. Pero esa falta de oración en cantidad significa que es que nosotros somos livianos para vivir una vida espiritual. La oración es un medio de comunicación con Dios y cada vez que profundizamos en ella, recibimos más de Él, más de Él. Lo hemos comprobado en la vida. Y cada vez que te profundizas más y más en la oración, suma. ¿Cuántos dicen amén? Suma para nuestra vida, suma para nuestro ser. Y yo venía en un proyecto de avance y de forjar esta parte en mi espíritu y en mi vida devocional. Y cuando no podía, entonces ahora entro en estrés. Y me siento mal porque ahora no puedo llevar la rutina, porque a veces hay cosas que se alteran y complican la disciplina que tienes. Una intermitencia, una cosa, un trabajo, una salida, un viaje. No puedes llevar a cabo esa disciplina de oración que tienes en privacidad, con la puerta cerrada, donde puedes estar con el Espíritu Santo a solas. Y entonces estaba en eso de desarrollar ese proceso de oración. Y un día que estaba sin poder llevar a cabo mi disciplina en el avance que traía de oración, me estresé. Y sentía adentro que estaba mal. Pero en medio de ese pensamiento y de ese sentir, el Espíritu Santo habló a mi corazón, habló a mi espíritu. Yo lo percibí, lo sentí. Y entonces en ese sentir del Espíritu Santo, la voz que sentía ya muy profundo en el Espíritu es: lo que estás haciendo está bien. Y bueno que sigamos forjando esta parte, porque es como entrar a una mina. Imagínese usted excavando una mina, entrando a una mina, porque lo que hay en eso es tesoro poderoso. Pero entonces el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo: todo lo que estamos haciendo está bien, pero no puedes condicionar mi voz, no puedes condicionar mi presencia a un tiempo de intimidad y privacidad contigo. Porque allá puedo hablar, pero acá también puedo hablar. Entonces el reto de la vida espiritual es tomar los tiempos que tu agenda te dé y las posibilidades que tenga de meterte con Dios ganarás. Pero vas a tener que acostumbrarte a hacer un hábitat continuo con Él. Una oración continuada de la cual la Biblia nos habla: orad sin cesar. Y es un reto para poder llegar hasta allí y poder desarrollar esta vida devocional
que es caminar con Dios, una rutina diaria de intimidad voluntaria. No solo en el secreto y en el momento de apartarnos en un lugar donde podamos estar en privacidad, está dentro del paquete, no, sino que debemos ser conscientes que la intimidad es 24 horas al día. ¿Cuántos dicen amén? 7 días a la semana, ¿cuántos dan gloria a Dios? 30 o 31 días al mes, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? 365 días al año. ¿Cómo yo aprendo a vivir en intimidad con Él? Porque es que lo llevo adentro. ¿Cuántos dicen amén? Intimidad. Y Adán tenía eso. Les he dicho que no tenemos fecha de cuánto tiempo pudo haber estado ahí. Pero no marca que hoy, mañana no. Parece que fue un largo tiempo. ¿Y con quién más hablaba Adán? ¿Con Dios? ¿Quién le enseñó las primeras palabras a Adán? Dios. Amén. Dios interactuó con Adán. Dios habló con él. Y Adán habló con Dios. Y mientras estuvo en el Edén y antes de la caída y aún después de la caída, esa comunicación no se perdió. Hay comunión con Él porque Adán tenía costumbre de que Dios era parte de su vida. Amén. De que Dios era parte de su agenda. De que Dios era parte de su existencia. Y no se aisló. ¿Cuántos dicen amén? Estuvo ahí. Entonces, aprender a caminar con Dios es una rutina diaria de intimidad voluntaria. Tercero, caminar con Dios implica sintonizar el oído a su voz. Debes aprender a sintonizar tu oído. Y aquí es un tema un poco espinoso, porque hay mucho ruido. Hay mucho ruido en alrededor. Hay muchas voces. Y la otra vez orando al Señor, el Espíritu Santo hacía entender eso. Debes aprender a sintonizar el oído a la voz de Dios. Tenemos una voz interna de nuestra conciencia. Hay una voz suya ahí. La voz de José Romero ahí. Yo me hablo a mí mismo. Mi mente me habla, hay pensamientos, hay ideas de todo lo que he recibido, de todo el depósito que tengo, de toda la información que tengo, de todo el conocimiento que tengo, de todas las experiencias que tengo, de todo lo que tengo acá. No hablo más allá de lo que no tengo, solo lo que tengo lo puedo hablar. Y usted tiene una voz allá interna en su corazón que le da un diagnóstico y un punto allí. Usted tiene que diferenciar la voz de Dios de la voz suya. Amén. Porque hay algunos hoy en medio de nuestras iglesias y en medio de nuestros ministerios que han usurpado o han fingido la voz de Dios para dar dictamen, diagnósticos y profecías. Es que Dios dice, pero no es Dios dice, es Él diciendo, tomando la voz de Dios. Entonces tienes que aprender a separar o a diferenciar tu voz con la voz de Dios. Amén. Aprende a sintonizar tu oído. Debes aprender a separar o a identificar la voz de Dios con la voz de la realidad. La realidad le envía a usted una voz. Esa realidad emite un lenguaje, una voz.
un diálogo. Es la realidad que vives, en la realidad que estás. Y la realidad que estás te dice: esto está duro, esto está feo, esto está complicado, esto está tremendo, esto está horrible, esto está decepcionante, esto está complicado, o cualquier otra forma desde donde esté tu realidad. Y ella emite una voz y la tienes. Y esa voz te confunde tu mente, tus pensamientos. Y entras a veces en depresiones y en angustias y en tristezas por causa de la realidad que tienes. Porque la realidad habla fuertemente. Amén. Debes diferenciar esa voz con la voz del Señor. Pero debes diferenciar no solamente la voz que hay en ti, la voz que hay en la realidad, sino en la voz que hay en el mundo. El mundo tiene una voz. El mundo tiene un diálogo, el mundo tiene una retórica. Y esa forma del mundo tú la oyes. Ves las noticias, ves los documentales, ves los periódicos, ves las redes sociales y hay una voz que toma control y afecta tu vida y la influencia. Debes separar esa voz de la voz del Señor. Pero más terrible aún, tienes que comenzar a diferenciar la voz de Dios de la voz de las tinieblas. Satanás puede hablar. Los demonios tienen capacidad para emitir mensajes. Y la voz de las tinieblas a veces viene con la persona más cercana que está a tu lado. La voz de las tinieblas a veces viene en un pensamiento, una voz satánica, una voz diabólica que viene para interrumpir, para perturbar tu estabilidad, tu estado, tu realidad, o para influenciarte a hacer cosas que Dios desaprueba, o para impedirte que hagas cosas que Dios quiere que tú hagas. Amén. ¿Cómo diferencias esa voz de la voz del Señor? Porque aquí el tema es aprender a oír la voz del Señor. Tienes que abrir tu oído, sensibilizar tu oído. Adán y Eva tienen la capacidad de esa audición, está abierta para ellos. Pudieron separar el ruido del Edén. Dice que aunque cayeron en pecado, ellos se vieron ahora desnudos. Y cuando oyeron que Dios estaba paseándose por el Edén, o sea, ellos sabían diferenciar el paso del Señor que los otros ruidos que emitía el Edén. Supieron. Tenían su oído abierto de oírlo. Él está presente. Él está caminando como todos los días, porque ellos habían sido forjados en esa experiencia en el Edén. Y ahora, aunque ellos fracasaron y cayeron, esta habilidad está abierta y supieron cuando el Señor llegó y de una vez se escondieron. Se escondieron porque la gloria del Señor era tan grande que la presencia misma de Él hace que el pecado se manifieste. Y se ocultan de vergüenza. Están avergonzados por lo que hicieron delante del Señor. Y entonces el Señor dice: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Porque la cita era continua, era diaria. Nos vemos a tales horas o en cualquier momento que yo pase, nos vamos a encontrar. Pero en este día de la cita no estás. ¿Dónde estás?
Estoy escondido porque no puedo de la vergüenza que tengo por la desnudez que hay en mí. Y entonces el Señor le suelta la palabra: Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ellos sabían eso. Amén. Ellos sabían eso. ¿Sabes diferenciar la voz de Dios? ¿Tienes esa capacidad para poder percibir? Que no te puedas confundir. Que te haya hablado el enemigo, que te haya hablado. Mire, ellos supieron que aquella voz que oyeron de la tentación no era la voz de Dios. Era la voz de las serpientes. Ellos no conocían completamente la maldad de las tinieblas, pero sabían que esa no era la voz de Dios. Aún accedieron a eso. Amén. Entonces la pregunta es: ¿a quién estás oyendo? ¿Quién es el que está dominando tu manera de pensar y la reacción ante el pensamiento que te lleva al sentimiento y a la emoción que experimentas? ¿A quién estás oyendo? ¿A quién estás oyendo? Y si tienes tema con Dios, entonces cuando vas a hablar con Dios, ¿de qué hablas con Dios? Y entonces, ¿de qué hablamos? De nuestra realidad. Y yo la presento, mi realidad, y mi realidad es esto, es aquello, pienso esto, quiero esto, necesito esto. Señor, socórreme, ayúdame, tráeme. Habilítame. Toda tu retórica en medio de un ambiente de oración. Y no está mal, pero si se da cuenta, usted habrá pasado 30, 40 minutos y habló todo lo que quiso hablar. Amén. ¿Y has podido percibir la voz de Dios en medio de tu oración? ¿Has podido percibir la voz dulce del Espíritu Santo en tu corazón? ¿Has podido hacerlo? ¿Cómo dices que es la voz de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo identificas que es la voz de Dios? Y no es la voz del pensamiento trasnochado que tienes. ¿Cómo lo tratas de diferenciar? Amén. Le voy a dar 4 detalles, o tal vez 5, para que aprendas a distinguir la voz del Señor en tu vida. Primero, la voz que hay en tu corazón, o si la puedes percibir en tu oído, en tu mente o en tu espíritu, no trae confusión. La voz de Dios no trae confusión. La voz de Dios trae convicción. Amén. Convicción. Oyes a Dios en el corazón. Oyes a Dios en tu mente. Oyes a Dios en tu oído. Oyes a Dios a través de una palabra de predicación. Oyes a Dios a través de una lectura de la Escritura, que es la más fidedigna. Pero cuando Dios trae algo a ti, el sentir no te confunde, te convence. Diga conmigo: convicción. La voz de Dios no trae confusión, la voz de Dios trae convicción. Amén. La voz de Dios no trae duda. La voz de Dios trae certeza. Si has sentido que Dios te habla y que hay un pensamiento y empieza, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Ya no. Porque la voz de Dios trae certeza. Dios me habló al espíritu. Dios me habló al corazón. Dios me habló. Y entonces hay certeza, no hay duda, no hay confusión, hay convicción. Amén. La voz de Dios en el Espíritu Santo no tiene sombra de variación.
Amén. No es que Dios te habló hoy este tema y mañana se lo cambió. No. No es que andamos como el Chespirito, así como decimos una cosa, decimos otra. No. Dios dice una sola cosa y la sostiene porque su palabra es inmutable, del tema que sea. Si hoy estás oyendo una voz y mañana estás oyendo otra voz del mismo tema que te cambia el asunto, ya no es la voz de Dios. Amén. La voz de Dios no tiene sombra de variación. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Necesito que afines el oído, porque dice que en los últimos tiempos habrá comezón de oír. Y entonces, aún los escogidos serán engañados. Por eso la Biblia dice que debemos probar a los espíritus para ver si estos espíritus son de Dios o no. Y esos espíritus comienzan con el nuestro, porque a veces tenemos un espíritu alocado, tomando la figura de Dios para darnos voces de Dios cuando no es Dios. Amén. Entonces la voz de Dios no trae confusión, trae convicción. La voz de Dios no trae duda, trae certeza. La voz de Dios no tiene sombra de variación, porque la voz de Dios es inmutable. Amén. Y cuarto, la voz de Dios y del Espíritu Santo no contradicen la Biblia. Amén. No la contradicen. Si hay un mensaje allá en tu tipo de devoción con Dios que te saca de lo que está revelado en la Escritura, ya debes colocarte alerta, porque el Espíritu Santo no está ahí. Y no va a contradecir, porque el editor de la Biblia fue Él, el Espíritu Santo. No va a llevar en contradicción lo que Él escribió, lo que Él relató, lo que Él imprimió, con una voz diferente. Los que oyeron este tipo de voces diferentes a lo que la Biblia había establecido, se abrieron para establecer sectas y hoy religiones establecidas que engañan a la humanidad. Amén. Diga conmigo, yo necesito aprender a caminar con Dios. Y cuando aprendes a caminar con Dios, aprendes a oír. ¿Se acuerdan de Saúl? Samuel. Samuel es producto de la oración, de una necesidad de una mujer y de un pacto que ella hace, un voto. Y fue y lo entregó en la casa de Elí, el sacerdote Elí, con sus hijos. Y está en la casa de Elí. Dice que por aquel tiempo Elí había perdido la noción. Se había descontrolado con sus hijos. Sus hijos lo pervirtieron a él, su ministerio. Dice que los hijos se comían las ofrendas de una manera desbordada, tomaban a las mujeres, tenían ambientes con las mujeres cercanas, hacían maldad, y Elí no los recriminaba de la manera que debía recriminarlos. No se paró de la manera que debía pararse para decir: no voy a consentir el pecado en mi casa, no, y menos en el altar. Y por causa de eso se fue adormeciendo y adormeciendo. Y dice que en aquel entonces no había con frecuencia la voz del Señor. No había la voz del Señor. Escaseaba la palabra del Señor. La revelación del Espíritu Santo no venía. La profecía no venía, porque no había un canal limpio donde depositar el mensaje. Y entonces está ahora Samuel, y Samuel estaba allí
sirviendo en las mesas, se subía al púlpito a cantar, a tocar la guitarra, a tocar la batería, a tocar la conga, a tocar el piano, a cantar para Dios, pero nunca había oído la voz de Dios. Estaba servicial, pero estaba sordo. No había oído porque no sabía cómo era la voz de Dios. Y entonces en la noche le llegó la voz de Dios: Samuel. Y Samuel respondió. Y se bajó corriendo, porque Samuel pensó que era Elí. Mande usted, Señor, aquí estoy. No, yo no he dicho nada. Se fue a acostar otra vez. Samuel. Y se levanta Samuel otra vez a donde Elí. Aquí estoy, Señor, manda. Aquí está su siervo. No. Y entonces Elí cuenta, Elí, que los oídos de Samuel estaban abiertos y que Dios quería hablar. Y como Elí sabía cómo hablaba Dios, aunque ya no lo oía, le dio dirección. Dijo: si vuelves a oír, dile, di, habla, Señor, que tu siervo oye. Y luego vino la voz: Samuel, habla, Señor, que tu siervo oye. Le soltó todo el mensaje. Y desde ahí Samuel aprendió a oír la voz de Dios. Es muy triste, hermanos y hermanas, en esta generación, que muchos creyentes que tenemos acceso a Dios no podamos diferenciar esto, o vivamos como siguiendo a un Dios que no tuviera voz, como que no hablara, o como que estuviéramos en el tiempo de Elí, solo corriendo por causa de una creencia en Él, pero no una vivencia, porque vivencia significa que yo tengo comunión con Él, interacción con Él, yo le hablo y Él me habla y yo puedo percibir su voz. Amén. Toque a la persona que está a su lado y dígale: necesitas aprender a caminar con Dios. Y entonces la voz de Dios siempre es extraordinaria. Siempre es extraordinaria. Pero a veces requiere tiempo. Requiere tiempo. Y el tiempo no es porque Él se haga de rogar. El tiempo es para que usted rompa una fuente. Rompa una fuente y comience a tener diálogo con el cielo. Si no, usted está caminando en una religión. Salió del catolicismo, de adorar ídolos, para venir aquí a solo correr, a buscar un toque. No. El Espíritu te trajo para tener comunión contigo. Pero tienes que darle tiempo. Tienes que darle espacio, tienes que tomarlo en cuenta. No puedes andar como hasta aquí has andado, perdiéndose del deleite de la voz del Señor. Dulce, suave, por encima de cualquier voz y de cualquier manera de lenguaje está su voz. Cuando la oyes, te repara completamente. Cuando la oyes, te orienta. Cuando la oyes, te despiertas en Él. Necesitamos vida en el Espíritu Santo. Amén. Porque ese Edén está abierto. Hoy el Edén para nosotros es un tema espiritual. Es un tema espiritual. Hemos vuelto a ese lugar por causa de la obra de Cristo. Entre confiadamente al trono de la gracia y entonces hallarás el oportuno socorro. Pero si pasas durmiendo, si pasas viendo celular,
Si empiezas scrolleando, ¿es scroll? Si no hay tiempo y con dificultad llega a la iglesia, y si llega a la iglesia se sienta a dormir, ¿cómo? Amén. El Edén nos recuerda que el deseo más profundo del corazón de Dios siempre ha sido estar cerca de nosotros. Adán no caminaba con Dios para ganarse su favor, caminaba con Él porque ya disfrutaba de su favor. Aunque el pecado interrumpió temporalmente ese diseño, a través de Jesús, la puerta del Edén espiritual se ha vuelto a abrir hoy. El mismo Dios que se paseaba con Adán al aire del día, te invita a ti a dar el primer paso. No necesitas un huerto perfecto, solo necesitas un corazón dispuesto a decirle: Señor, hoy decido caminar contigo. Vamos a aplaudirlo fuerte. Colóquese de pie. El Espíritu Santo te habla por sueños, te habla por visiones, te muestra un camino, una realidad. Hay momentos de silencios donde Él no habla y vas a tener que respetar eso, porque no lo puedes manipular, no. Si Él no quiere hablar, no va a hablar. Y si no habla, te beneficia, porque la espera también te beneficia. En unas temporadas atrás estaba yo quejándome delante del Señor, pero háblame, Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me hablas? Yo estoy aquí y no me hablas, y no me hablas. Y entonces oí la voz del Señor. ¿Por qué no me dejas hablar? No me dejas hablar. No me dejas hablar. Tienes que aprender a callar tu voz. Aprende a callar tu voz. En los ambientes mentales y de las religiones hinduistas y las maístas y todo aquello, la gente aprende a colocar su mente en pausa. Y luego es meditación trascendental. Ellos oyen cualquier ambiente de espiritualidad, porque es que el mundo de lo espiritual es un mundo real para con Dios, para con las tinieblas. Es un mundo abierto. Y todos los que practican el ambiente de la comunicación con ese mundo espiritual tienen solo una vía de entrada que tiene que ver con eso, con oración para nosotros, para ellos meditación o cualquier otra cosa. Y todas aquellas gentes son disciplinadas, brujos, hechiceros, agoreros, qué sé yo, santeros, todas esas personas se vuelven en una disciplina completa para buscar tiempos de privacidad y de espiritualidad. Y claro, encuentran experiencias espirituales porque se abren. ¿Qué encuentran? Encuentran experiencias espirituales porque se abren al mundo espiritual de las tinieblas y hay experiencias espirituales. Porque los demonios hablan y los demonios se manifiestan también. En el mundo de Dios se necesita la oración, la búsqueda de Él, pero también dentro de la oración aprender a callar su voz y darle espacio al Espíritu Santo. Amén.
el ruido de tu mente, el ruido de tus necesidades, el ruido de tus deseos, el ruido de lo que oíste, el ruido de las crisis, de las necesidades, el ruido. ¿Cómo lo puedes callar? Y en medio de esa disciplina que el Señor me enseñó, dijo, aprende a callar tu voz. ¿Y sabe, hermano, cuánto me costó esto? Y luego yo encontré que tenía como un espíritu loco dentro de mí, en tanto pensamiento y tanta forma de sentir, porque quería callarme, pero no me callaba. Cruzaba un pensamiento, cruzaba otro pensamiento, una necesidad, un deseo, un diagnóstico, una deducción mía, y venía acá. Calla tu ser en la presencia del Señor, y vendrá la voz de Dios a tu espíritu. Amén. Y cuando vienes, entonces cambia todo el escenario. Y a veces vas a terminar llorando. Vas a terminar llorando. ¿Qué le parece si viene al altar 5 minutos? Y nuestros adoradores me ayudan.